Es un buen pretexto, un buen momento para invitar al doctor Fausto Pretelini, al maestro Fausto Pretelini. Él es internacionalista, también es maestro, y bueno, él nos puede explicar un poco el tamaño de la amenaza de lo que está planteando Estados Unidos en contra del señor Maduro. Les recuerdo que una recompensa semejante de $50 millones solamente la habíamos visto en el caso de Osama Bin Laden, y esto después de casi 10 años de andarlo buscando por todos lados. Fausto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Pepe, buenas noches. Bien, ¿cómo ves? Esto es una cortina de humo, como dice el canciller venezolano. ¿Es para poner nervioso a quién? No, es para poner nervioso y aislar al propio Nicolás Maduro. Es claro que se le han ido acumulando en una enorme lista todas las atrocidades que ha cometido en su país. Es una buena noticia que pongan en el centro de atención a Nicolás Maduro. Ya desde hace varios años, Michelle Bachelet, ante Naciones Unidas, ¿no?, cuando ella dirigía el área de derechos humanos en Ginebra, había demostrado que cometió posibles crímenes de lesa humanidad. Es un dictador, para nadie le queda duda. No es un paladín, no es un justiciero, no es un No. mesiánico, vamos. En realidad es un violador de los derechos humanos, es un violador de la democracia. Lo vimos hace un año. Fue derrotado ampliamente, la oposición demostró las actas con actas oficiales y sin embargo se quedó, está atornillado. Creo que llama mucho la atención, Pepe, que América Latina pues enmudece, es decir, es Estados Unidos quien pone el dedo en la llaga, es Marco Rubio, secretario de Estado, el que de alguna manera lleva esa agenda de ir arrinconando a los tres dictadores de la región, a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿No preocupa a Trump? Bueno, Trump yo creo que no le preocupa. Trump básicamente, él es números, valor presente neto, finanzas internacionales, no le interesa el tema de los derechos humanos, no le interesa Venezuela, no le interesa América Latina. Realmente quien de alguna manera empuja este tipo de decisiones es su secretario de Estado, que sí le interesa y le interesa mucho. Hay que recordar que Marco Rubio tiene interés por la presidencia de Estados Unidos, por supuesto, pero tiene intereses personales, es decir, particularmente con Cuba, en el sentido de que a todos aquellos países de la región que están vinculados con Cuba, los sanciona o los quiere sancionar. Lo vimos con los médicos cubanos, ya desde enero, febrero, en febrero mandó un comunicado, ¿no?, en el sentido de que le retira las visas a aquellos políticos que hayan firmado, que hayan contratado a los médicos cubanos, que son tratados como esclavos, ¿no? Eso lo dicen las ONGs, como Human Rights Watch, por ejemplo. Y yo creo que esta es una decisión en el sentido de que queda Maduro más aislado en América Latina, queda señalado, ¿no?, como un personaje que está vinculado con el narcotráfico. Y también hay que decir, Pam Bondi menciona al cártel de Sinaloa, menciona que ha tenido vínculos Nicolás Maduro con México. Hay que recordar, Pepe, que AMLO sacó a México del Grupo de Lima, que fue un grupo de presión diplomática en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, y promocionó, no tanto, pero sí, al Grupo de Puebla, que es prácticamente conformado por personajes muy vinculados a las dictaduras, a las tres dictaduras de América Latina. Y yo creo que es una llamada de atención. Aquí la pregunta es por qué México sigue reconociendo o no ha dicho nada absolutamente. A eso iba. Sí. ¿Dónde está la reacción de México ante este anuncio? Mira, la última ocasión en donde se mencionó a Venezuela desde Palacio Nacional fue con AMLO. En sus últimas conferencias de prensa dijo que habría que esperar los resultados de las elecciones de manera oficial. Bueno, digamos que la oposición demostró con las actas que de alguna manera arrolló en las elecciones del año pasado a Nicolás Maduro. Sin embargo, México no dijo nada. Y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum pues tampoco ha mencionado nada. Hay que recordar que la diplomacia mexicana es dogmática desde hace casi 7 años, no es una diplomacia de Estado y por lo tanto tiene similitudes o afinidades, empatía con regímenes que son supuestamente afines a lo que es la 4T, pero en el camino, de alguna manera, pues deja ese tipo de situaciones muy vergonzosas de estar defendiendo o al menos no hablando nada respecto a esta situación crítica que vive en Venezuela. Es una población que de alguna manera ha sido olvidada por la región,
ha sido maltratada por Nicolás Maduro desde la época chavista, y creo que es el momento de poner atención, porque no vale la pena, o no, es increíble que solamente Estados Unidos esté atenta a esta situación. Ciertamente, y no creo que América Latina esté en la agenda prioritaria de Estados Unidos, salvo este caso. Vemos con claridad que el tema de Brasil es en este momento para Estados Unidos un tema de la agenda. Pero económico sobre todo. Económico, pero también en contra, político. Sí, en contra de Lula por el tema de Bolsonaro. Ahí sí hay una frontera muy clara en el sentido de que Brasil, bueno, tiene un poder judicial independiente al ejecutivo, que es una buena forma de defender la democracia. En otros países, lamentablemente, ya se ha ido perdiendo la frontera entre el poder ejecutivo y judicial. Tiene afinidades con Argentina, con Milei, con Bukele, que también hay que decir que va en camino hacia una autocracia claramente, porque está acumulando poderes, está prácticamente borrando la frontera con el Poder Judicial. Aquel momento en donde introdujo a militares, policías en la Asamblea, Bukele, bueno, fue un momento vergonzoso, pero bueno, tiene sus afinidades Donald Trump y sabe con quién cuenta, con quién no. Ecuador, con Daniel Noboa, creo que también es un personaje muy afín a Estados Unidos. Entonces se va conformando en la región de América Latina países que simpatizan con Donald Trump, pero hay que ver, yo creo que con claridad, con qué países no simpatiza Marco Rubio. Yo sí haría la distinción entre Marco Rubio y Donald Trump. Creo que han llegado a un acuerdo desde que lo nombró como secretario de Estado el presidente Donald Trump, en donde Marco Rubio lleva una agenda muy personal, muy particular, que no necesariamente cruza con la agenda del presidente Donald Trump. Y creo que en el caso de México, no sé si ya les cayó el 20 desde hace meses, en el sentido de que pues cuidado, porque México contrató a los médicos de la dictadura y sigue afín. Yo creo que para la presidenta de México es un examen muy importante, muy complejo, porque su base electoral es muy crítica hacia Estados Unidos, muy afín hacia lo que es Cuba, hacia lo que es Venezuela, Nicaragua no tanto, pero en realidad es un examen muy difícil para ella porque debe tomar decisiones y Marco Rubio, hay que recordar, Pepe, Marco Rubio no ha venido a México. Lleva 6 meses en el poder y no ha llegado. Ha dicho que viene, que mañana y no llega porque otros asuntos se atraviesan en la agenda, Exacto. Como es el caso en esta ocasión. Muchas gracias, Fausto Pretelín. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, el maestro Fausto Pretelín.